Lunes Santo. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en plena Semana Santa, en este camino a la contemplación del misterio más grande de nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a la contemplación del misterio pascual, del tríduo pascual, de la manifestación infinita de amor por parte de Dios Padre, de amor por parte de Dios Hijo. Estamos en Lunes Santo y cuando podríamos pensar que Dios hecho hombre dedicaría esos últimos días, esas últimas horas, quizá a cosas grandiosas, por ejemplo, reunir a todas las autoridades religiosas del pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, manifestarles abiertamente su verdad, cuando de repente podríamos pensar que ¿por qué no reunir a las autoridades del gran imperio romano que en ese momento dominaba todo el mundo y darles a conocer abiertamente quién era, lo que era, para lo que estaba aquí? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Dice San Juan, y lo acabamos de escuchar: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, un pueblito que para el imperio romano no contaba nada, si no contaba ya todo ese rincón que era Palestina de entonces, si no contaba ni siquiera la región de Samaria, de Galilea, de Judea, sus pueblos, Betania menos aún. Y sin embargo Jesucristo, Dios hecho hombre, va a Betania. Y en Betania busca a su familia amiga, busca a sus amigos, por lo tanto, una casa, un hogar, el hogar de Lázaro, María y Marta, esos 3 hermanos. Esto es significativo. Jesucristo nos está diciendo algo muy grande. La familia es importante, el hogar es importante. Por algo ha querido Dios que esto quedara aquí registrado, consignado, y que forme parte de la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, porque está inspirada por Dios. Y entonces sigue diciendo San Juan que fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Todo esto podemos considerarlo también para cada una de nuestras personas, para cada una de nuestras familias. Permitirle a Jesucristo que ingrese a nuestro hogar, permitirle a Jesucristo que ingrese a nuestras vidas, porque cuántas veces nos habrá resucitado Él a través del sacramento de la confesión. Aquí dice que vivía Lázaro
a quien había resucitado de entre los muertos. Eso es lo que hace el sacramento de la confesión cuando acudimos con algún pecado grave, mortal, muertos espiritualmente, muertos ante Dios, y en el sacramento de la confesión Jesucristo nos resucita. Estas palabras de San Juan podemos considerarlas también en ese sentido. Fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. ¿Qué le ofrezco a Dios, hecho hombre, ahora, en este lunes santo, en estos días de Semana Santa? Lázaro y su familia le ofrecieron una cena. ¿Qué le ofrezco yo? Le ofrezco mi vida, le ofrezco cambiar en esta forma de pensar, en esta forma de actuar. Le ofrezco dejar de lado este modo de ser, este modo de actuar, este vicio, esta mala costumbre. Le ofrezco de repente algo que no es malo, pero que me puede ayudar a ser mejor. Una mortificación, un sacrificio. Estos días de Semana Santa le acompaño a Jesucristo con pequeñas o no tan pequeñas mortificaciones y sacrificios. Allí le ofrecieron una cena. La interrogante queda: ¿qué le ofrezco yo? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. También esto nos da ocasión para hacer algunas reflexiones. ¿Cómo quiero estar ante Jesucristo? ¿Cómo me ofrezco estar ante Él? ¿Entre los que sirven o también entre los que están junto a Él? Podemos hacer las dos cosas. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con Él a la mesa. Por lo tanto, no estaba solamente Lázaro, uno de los que estaban con Él. Habían otras personas. Que queramos estar siempre junto a Jesucristo y también podemos estar siempre junto a Él sirviendo a otros. Y después nos narra San Juan un suceso que vuelve nuestra mirada a Jesucristo en su pasión, en su muerte. Y dice: María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Más adelante Jesucristo va a decir: lo tenía guardado para el día de mi sepultura, haciendo referencia a ese perfume con el que lo había ungido María. Jesucristo mismo está haciendo referencia a su pasión, a su muerte y a su sepultura. Ya las miradas empiezan a fijarse en Jesucristo, como Él mismo lo dijo: cuando yo sea elevado, es decir, estaba haciendo referencia a su crucifixión, atraeré a todos hacia mí. Ahora, con estas palabras, nuestra mirada se vuelven hacia Jesucristo, pero también se vuelven hacia Jesucristo porque, como María, también nosotros queremos estar junto a Él. Queremos, como hizo María, ungirle a Jesucristo, ungirle con nuestras buenas obras, ungirle con nuestro modo de ser, ungirle con nuestros buenos pensamientos, con nuestros buenos deseos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y la casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro pueblo, nosotros mismos, se llenará de esa fragancia de Jesucristo. Pero he aquí que surge la contradicción. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Es significativo cómo San Juan dice que Judas Iscariote, uno de sus discípulos, como diciendo San Juan: hay que tener cuidado.
no hay que darnos por seguros en nuestra fidelidad. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, que a pesar de ser discípulo, lo iba a entregar. Y les repito, es como una advertencia que nos hace San Juan al narrar esto. Tengan cuidado, el que se sienta seguro, el que se crea impecable, es decir, que no va a pecar, tenga cuidado, no vaya a caer. Y lo dice de esa manera. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Hoy siguen habiendo Judas que aparentemente parece que están muy preocupados por los pobres, pero como Judas no le interesan los pobres, le interesa el dinero, les interesa su placer, les interesa el poder, les interesa la fama. Y así como podemos decir de los pobres, podemos decir de los no nacidos, o también de las personas que ya están terminando sus días o por enfermedad o por edad. ¿Cuántos Judas Iscariote aparentemente preocupados por una mujer que de repente no quiere tener el hijo que lleva sus entrañas por diferentes motivos? Con esa aparente preocupación por esa mujer, promueven el aborto. ¿Cuántos congresistas, personajes políticos promueven el aborto? No les interesan esas mujeres, les interesa, como Judas, el dinero. Siguen habiendo Judas en estos momentos. Siguen habiendo Herodes, como Herodes el Grande, que persiguió al niño para matarlo. Siguen habiendo faraones, como el faraón en tiempo de Moisés, que mandó matar a todos los niños recién nacidos, varones, de las mujeres hebreas, también ahora. Pero como Judas, no les interesan los pobres, es decir, no le interesan los niños, no le interesan las mujeres, no le interesan las personas mayores, les interesa su propio, valga la redundancia, su propio interés, el dinero, la fama, el poder, el placer. Y ahí entran políticos, personajes públicos, locutores, que cuántas veces al frente de una emisora, de proclamar sus noticias, hacen propaganda de estas cosas. Y entonces es cuando nuestro Señor, como ya lo hemos dicho, le dijo a Judas: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Estamos acercándonos pues ya a estos momentos maravillosos de nuestra salvación, pero a la vez tristes, duros para nuestro Señor Jesucristo, que como son su pasión, su muerte, pero luego viene la alegría de la resurrección. Que sigamos muy unidos a nuestro Señor, intensificando la oración y también esos ofrecimientos que podemos hacerlo como pequeñas mortificaciones y sacrificios. Y todo esto muy unidos a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.